En esta oportunidad, el trabajo que corresponde al desarrollo teórico de la materia historia tiene que ver con el positivismo y además el proceso de inmigración que vivió la nación argentina entre 1880 y 1930. Pero primero comencemos con el desarrollo del positivismo. El positivismo surge en Europa entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Este es considerado como una corriente del pensamiento que afirma que el conocimiento auténtico o el conocimiento verdadero es aquel conocimiento que está basado en la razón y en el método científico. Según los postulados que desarrollan los positivistas y seguidores de Augusto Comte, podemos señalar que para aprender y conocer es necesario observar y registrar detalladamente los hechos de la experiencia. A partir de los datos que se pueden obtener del registro realizado, se van a descubrir regularidades que permitirán formular leyes para comprender mejor el mundo. El modelo ideal era aquel utilizado por las ciencias naturales, y este debía ser aplicado a las ciencias sociales para poder comprender y predecir el funcionamiento de las acciones humanas. El modelo ideal para la explicación científica estaba basado en las ciencias naturales. El mismo debía de ser adoptado por las ciencias sociales para poder predecir el funcionamiento de la sociedad y de esa manera establecer regularidades dentro de las acciones humanas. El positivismo se manifestó en América a partir de 1870 con la consolidación de los estados nacionales, una cuestión que venimos analizando a partir de los aportes de Oscar Oslak y de Waldo Ansaldi. La creencia en los postulados positivistas basados en la experimentación y en la razón llevarían a los pueblos a un progreso indefinido. Durante los años en los que estuvo vigente el positivismo en América, los científicos cobraron un papel de gran importancia en el diseño de los planes que se manifestaron en el Estado y en la modernización de las instituciones y el gobierno. Este lineamiento implicó una sucesiva disputa con los miembros de la Iglesia, quienes se encontraban en desacuerdo con estas nuevas ideas. Un ejemplo de las ideas positivistas en América lo podemos analizar a partir de las ideas que se proponen tanto en nuestro país y teniendo en cuenta los aportes brindados por la teoría de Oslak en relación al orden y al progreso. Como recordarán, en una clase que trabajamos esta cuestión, señalamos que a partir del ordenamiento político y social que se conseguiría con el establecimiento de las instituciones, podríamos empezar a hablar del progreso de la nación argentina. Al observarla con detenimiento van a poder verificar que dentro de los ideales que promueve la nación se señala el orden y el progreso. El positivismo en Argentina se manifestó en algunos sectores particulares como por ejemplo la educación, la salud, el estudio de la sociedad, la criminología y la biopolítica. En el caso de la educación, uno de los aportes particulares que podemos analizar tiene que ver con los ideales de Sarmiento con respecto al normalismo, el aporte de las maestras normalistas para el sistema educativo para poder unificar a la población argentina con la gran masa inmigrante que llegaba de distintos países europeos. En otro punto que también podemos analizar el ingreso del positivismo en Argentina es en el ámbito de la salud. Debido a la importancia que cobra esta corriente del conocimiento, vamos a ver que se da una gran importancia a los institutos de investigación médica y el avance dentro de la disciplina. Con respecto al estudio de la sociedad, podemos señalar la importancia del positivismo en Argentina, teniendo en cuenta el desarrollo de distintas ramas como por ejemplo la criminología y la biopolítica. En este sentido, la criminología va a intentar hacer uso de los aportes de las ciencias naturales para poder analizar el perfil de los delincuentes. En este caso podemos observar la figura de uno de los asesinos más importantes de la historia argentina, conocido como el Petiso Orejudo. En el caso del positivismo, uno de los aportes más importantes que nos van a brindar tiene que ver con la comparación o el análisis de determinados componentes del cuerpo humano en relación al desarrollo de la criminalidad. Por ejemplo, una de las cuestiones que se señalaba dentro de la criminología tenía que ver con, por ejemplo, las orejas de los criminales, el tamaño de su cerebro, y este análisis permitiría analizar el grado de maldad que los mismos tendrían. Otra de las cuestiones que analiza el positivismo tiene que ver con la heredabilidad de algunas cuestiones, como por ejemplo lo criminal. En el caso del positivismo y particularmente en nuestro país, una de las cuestiones que se van a señalar es que la criminalidad es heredable. En este caso podemos señalar, por ejemplo, a asesinos, prostitutas, delincuentes, ladrones,
que aportarían esta condición a sus descendientes. Es por eso que se empieza a realizar el estudio de la biopolítica en la fertilidad y la reproducción de las personas. Esto se controló a partir de la Liga de Eugenesia Social y la Liga de Profilaxis Social, surgidas a inicios del siglo XX, buscaron controlar el crecimiento de la población de manera sostenida y teniendo en cuenta protocolos de sanidad y de eliminación de las enfermedades venéreas, de manera que la población creciera lo más prolíficamente, pero de manera sana. Hay un lugar en donde sobra el trabajo y la comida. Un país libre de guerra, en donde el trigo crece en las macetas y las vacas pasean libres por el campo. Es la solución a todos sus problemas. Ese lugar se llama Argentina. Argentina los recibe a ustedes como ciudadanos de primera y les ofrece 5 días gratis en un hotel para ustedes y toda su familia hasta que encuentren trabajo. Pero ¿qué digo 5 días? Les va a sobrar, porque en Argentina hace falta tanta mano de obra que el que no trabaja es porque no quiere. ¿Cuánto cuesta el vapor? ¿Cuánto cuesta? El precio es regalado. 1000 pesetas. 1000 pesetas. Eso es mucho, hombre, eso es mucho más de lo que pensaba. 1000 pesetas. 1000 pesetas, el paraíso. 1000 pesetas por el paraíso. Yo quiero un pasaje para el vapor de mañana. Ah, está todo vendido para mañana. Estoy vendiendo recién para el que sale en 2 meses. 2 meses encima. 1000 pesetas y además 2 meses. No, es demasiado tiempo. ¿Qué hacemos durante todo ese tiempo? Tiene razón, discúlpeme. Voy a ofrecerle a otras personas que seguramente estarán más necesitadas. Discúlpame, perdón. Venga, guapo, que tampoco ocupo tanto espacio, va. Que necesito irme de aquí lo antes posible. No tengo la culpa, discúlpeme. No es que no tengo. Es usted, no. Sí. Está bien. Vaya, no diga nada. Vaya. Gracias, guapo. Me vendió. El cabrón dice que no tiene más para el vapor de mañana, pero algunos le quedan. Eso sí, harán un poco más de pasta. ¿Cuánto? El doble. Pero ¿qué importa si en un mes estoy en Argentina? Vamos. Espera, hombre. Dicen que tiene pasajes para el vapor de mañana. No, por favor. Sabemos que tiene, pago lo que sea. Yo también quiero ir a Argentina. ¿Cuánto dinero tiene? Al hacer referencia al proceso migratorio que vivió nuestro país, tenemos que tener en cuenta el contexto en el que surge este proceso histórico. Europa, el lugar de donde provenían estos inmigrantes, era un continente que estaba atravesando serios cambios en relación a la economía y el progreso basado en la industrialización. Este proceso, que brindaba cada vez mayor importancia a las máquinas en reemplazo de la mano del hombre, generó un proceso de expulsión hacia distintos países circundantes al continente europeo. En este sentido, Argentina fue uno de los principales países receptores de la población migrante. La población que llegó a Argentina provenía de distintos países de Europa. Entre ellos, y fundamentalmente quienes brindaron una mayor cantidad de población inmigrante a nuestro país, podemos señalar a España e Italia. Con un número menor de inmigrantes podemos señalar algunas regiones como Alemania, Suecia, Francia, Portugal y demás países de Europa. En general, la población que arribó a nuestro país se caracterizó por ser una población masculina, menores de 60 años y que venían en búsqueda de nuevas oportunidades con respecto al trabajo. Desde fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, la población europea busca salir del continente. Entre los motivos que podemos señalar dentro de este proceso migratorio, tenemos que tener en cuenta el hambre, la crisis económica que se vivía en Europa, la necesidad de escapar al servicio militar, la búsqueda de aventura, entre otros. La migración es posible debido al avance que existe con relación a la tecnología. En este sentido, podemos hacer referencia, por ejemplo, al vapor y a los ferrocarriles. El vapor permite acortar las distancias y los ferrocarriles, por otro lado, permiten establecer conexiones al interior de los territorios. La población migrante en un primer momento va a seguir el mismo camino que seguían los productos que se comerciaban. A fines de 1880, el viaje que se realizaba en los barcos a vapor hacia América estaba caracterizado por las condiciones deplorables de los barcos. Con el paso del tiempo y más cercanos a 1930, vamos a poder observar que estas condiciones van a cambiar y van a mejorar las condiciones del viaje de los migrantes.
El viaje de los migrantes estuvo influenciado y en cierto punto financiado por las élites americanas debido a la necesidad de mano de obra que tenían para el desarrollo de las actividades agrícolas propias del modelo agroexportador que se encontraba vigente en ese momento. En 1876, en nuestro país, se dicta la Ley de Inmigración con el objetivo de enmarcar este proceso migratorio. En este sentido, se considera migrantes tanto a varones como mujeres que hayan llegado a nuestro país en barco a vapor o en barco a vela en la segunda o tercera clase del mismo. En este sentido, debemos de tener en cuenta que además tenían que estar libres de discapacidades y de problemas físicos, como así también de enfermedades. Estas personas debían de declarar algún tipo de profesión, como por ejemplo jornalero, industrial y en algunos casos maestro. En caso de cumplir estos requisitos, a los inmigrantes se les permitía hacer uso de 3 beneficios que brindaba el Estado argentino. Entre ellos podemos señalar unos días de alojamiento en el Hotel de los Inmigrantes, la posibilidad de conseguir trabajo haciendo uso de la oficina de empleo y posteriormente un pasaje gratuito en ferrocarril hacia el destino que necesitase. Si hacemos un estudio demográfico con respecto a la población inmigrante que llega a nuestro país, tenemos que tener en cuenta que durante una primera etapa quienes van a llegar en su mayoría van a ser los varones. Ya que estos se hayan establecido en el país, van a comenzar a llegar sus mujeres e hijos. Sin embargo, esta no es la regla general, ya que en muchas ocasiones familias enteras se desplazaban desde el continente europeo hacia nuestro país. De los 4 millones de migrantes que llegan a nuestro país, no todos logran asentarse en el territorio, sino que algunos vuelven a sus ciudades y países de origen. El grupo de inmigrantes que decide establecer su residencia en el país, entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa, podemos señalar que se concentra la mayor cantidad de estos. El establecimiento de la población inmigrante en nuestro país significó una serie de cambios a nivel habitacional. Los inmigrantes se establecieron generalmente en conventillos. Los conventillos eran casas de los ganaderos de la época que habían decidido mudarse a las estancias al interior del país. A pesar de ser las casas de los ganaderos de la época, estos espacios se caracterizaban por ser una habitación para cada una de las familias o en algunos casos una habitación para varias familias. En este sentido, podemos decir que uno de los problemas más importantes que tuvo este proceso de migración en nuestro país tiene que ver con el hacinamiento y los problemas en las condiciones de vida de quienes habitaban estos espacios. Es importante tener en cuenta que en algunos casos llegaban a compartir el baño aproximadamente 60 o hasta 100 personas, y esto representaba una fuente de enfermedades para las mismas. Los inmigrantes no solo vinieron a nuestro país con el objetivo de generar una mano de obra en relación a las actividades agrícolas que se desarrollaban aquí, sino que también aportaron numerosos cambios, sobre todo en relación a la cultura. Los cambios que podemos señalar con respecto al ingreso de la población inmigrante tienen que ver con cuestiones como la música, la danza, el lenguaje, entre otras. E incluso podemos hablar de la importancia que tienen los migrantes para el desarrollo de las mentalidades políticas de la época. Haciendo referencia a la música y a la danza, es importante tener en cuenta el tango. Este fue de suma importancia para los habitantes del Río de la Plata y fundamentalmente para aquellas personas que habitaban la región pampeana. Esta danza surge de la combinación de otros ritmos como por ejemplo los españoles e italianos, además de lo que vendría a ser la milonga criolla. El tango por lo general tenía letras románticas y su danza requería del contacto estrecho entre el varón y la mujer. Es por esto que la misma fue relegada a los lugares de menor importancia dentro de la sociedad. En este caso podemos señalar, por ejemplo, a los cabarets y el arrabal porteño. Además de los aportes dentro de la música y la danza, podemos señalar la importancia que tiene la inmigración para el desarrollo del lenguaje en nuestro país. En este caso podemos hacer referencia al lunfardo, propio de lo que vendría a ser la jerga del tango, y también el cocolí. Con respecto al lunfardo podemos decir que este es el lenguaje de los ladrones o de aquellas personas que se dedicaban al ámbito de la criminalidad o, como dirían, el bajo fondo. Mientras que por otro lado el cocoliche tenía que ver con la combinación de palabras de distintos orígenes. Las condiciones de vida en las que vivía la población migrante llevó a que en muchas ocasiones estos se levantaran en contra de los arrendatarios y en contra de las personas que realizaban el alquiler de los conventillos. Esto se debía a los
altísimos costos que implicaba el alquiler de estas pequeñas piezas. Los reclamos estaban sustentados en el alto precio de los alquileres y fundamentalmente en las condiciones en las que estos se encontraban. Ante el avance de los reclamos de la población migrante, el gobierno argentino decide dictar la ley de residencia. Esta permite la expulsión del país de aquella población inmigrante que no se ajustase a los términos o la organización política de nuestro país. Recordemos que en este sentido es importante también tener en cuenta que la ley de residencia no solamente tiene que ver con respecto a los problemas que se generan en relación a los inquilinatos, sino también en relación a lo que vendría a ser la formación del ideario político. Con la llegada de la población inmigrante vamos a ver que es importante tener en cuenta el surgimiento de las mentalidades y de las ideas propias del socialismo y del anarquismo que ya se venían desarrollando en Europa. En resumen, podemos decir que la población inmigrante fue de gran importancia para el crecimiento de la nación argentina, ya que no solo brindó mano de obra para el desarrollo de las actividades económicas propias de un modelo que se estaba generando, sino que también brindó un aporte interesante con respecto a las cuestiones culturales, políticas y sociales de la época.